Corrillos Televisión presenta Yo Opino. Las propuestas de la sociedad civil para impulsar gobiernos eficientes en los territorios. Yo Opino. Dirige Juvenal Bolívar. Hola, bienvenidos a nuestro programa de Yo Opino, programa de Corrillos que es uno de los espacios más importantes donde vamos a escuchar la voz de los opinadores del departamento, miembros de este equipo que, como les mencioné, se llama Yo Opino. Hoy vamos a contar con dos grandes personalidades. Uno de ellos, una de las personas que conoce más en temas de infraestructura vial del departamento de Santander, ingeniero civil, el ingeniero César Moreno, persona que también ha sido jefe de vías de Santander, gerente del área metropolitana y director de Invías de nuestro departamento. Ingeniero, bienvenido. Gracias, Diego, por su presentación. Agradecerle a Corrillos por esta invitación tan especial que nos hace para participar en el programa de Yo Opino, en donde en ese primer programa pues vamos a tratar todos los temas relacionados con los retos, los grandes retos que tienen los nuevos gobiernos a nivel departamental y municipal. Y por el otro lado contamos con una de las más importantes y jóvenes promesas del departamento de Santander. Hablamos con el abogado Edgar Ortiz, que también es investigador, escritor y gamer, y defensor de los derechos de los desfavorecidos. Abogado. Gracias, Diego, por su presentación. Agradecerle a los televidentes y especialmente a Corrillos y a su equipo de producción por esta invitación al programa Yo Opino, que nos va a poner el reto de establecer cuáles serían esas habilidades que deben contar los gobernantes de Santander y especialmente Bucaramanga. Y quien les habla, Diego Ruiz Torres, filósofo, estudiante de maestría y, como mencionaba, defensor de derechos humanos. Y empezamos el tema del día, que es ¿cuáles son los retos que tienen los nuevos gobernantes en nuestro departamento? Señores, se posicionaron los mandatarios. ¿Qué le espera a Santander? ¿Qué esperamos de la gobernación y qué esperamos también de la alcaldía de Bucaramanga? Pero empecemos con la gobernación de Santander. Ingeniero, me gustaría preguntarle a usted, ¿considera que Juvenal va a plantear un buen plan de desarrollo? Usted, como conocedor de temas de infraestructura, ¿cuáles considera que son esos retos que tiene el departamento de Santander en este tema tan importante? Bueno, yo puedo opinar, como tú lo dices, desde el punto de vista del tema de la infraestructura, el transporte y la movilidad, que son temas que conozco. Pero sí, el gobernador de Santander, el general Juvenal Díaz Mateos, tiene, digamos, unos grandes retos en lo que tiene que ver con la implementación del transporte intermodal en el departamento de Santander. Y cuando hablamos de transporte intermodal nos referimos a que tiene que hacer importantes gestiones para sacar adelante el transporte fluvial con el proyecto de la navegabilidad del río Magdalena. Tiene que también hacer gestión para la construcción de la red férrea entre Chiriguaná y Barranca Bermeja, hacer gestión para mejorar los terminales de los aeropuertos de la provincia, que están muy olvidados, como el aeropuerto de San Gil. Hay que terminarlo, hay que optimizarlo, el aeropuerto en Málaga, el aeropuerto en Cimitarra, el aeropuerto en Barbosa. Hay que también mirar el tema de la red vial nacional, departamental y terciaria, que también estamos muy atrasados en Santander y necesitamos hacer importantes gestiones y esperamos que el gobernador pueda adelantar estos proyectos. Pero, ingeniero, yo quería preguntarle, usted como conocedor de este tema, listo, acabamos de terminar un gobierno y hay mucho ruido, hay mucho sonido frente al tema de esos recursos que quedaron, y a partir de ahí, ¿usted cómo ve esos retos que va a tener este gobernador frente al tema de, listo, él ha mencionado que quedamos prácticamente con la olla vacía, que hay que prácticamente rasparon la olla? ¿Usted qué cree que, aparte de esos retos que nos están mencionando desde lo económico, qué es lo que va a hacer falta y hacia dónde tiene que proyectarse el nuevo gobernador Juvenal Díaz? Diego, antes de que el ingeniero, yo quiero hacer una intervención. Precisamente claro. Es como algo incoherente que el gobernador Juvenal Díaz
hable de que está con la olla vacía, pero va en contravía de la filosofía del actual presidente de la República. Recordemos que el artículo 7 de la Constitución dice diversidad política, cultural, étnica, sexual y gremial. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque yo no estoy de acuerdo con un contrincante por su forma de visión de cómo se gobierna un país al interior, yo no puedo pretender como gobernador de Santander y conociendo los problemas de especialmente de Hacienda, de recurso público, de inversión social que no tengo, ir en contravía del presidente de turno. O sea, eso es algo, perdónenme la expresión, algo incoherente, porque él es un gobernador, él no representa a un solo sector de la sociedad civil, él representa a millones de santanderianos que dimos ese voto de confianza. Entonces, yo considero que uno de los principales, retos que él tiene es superar esa visión de política de administrar Santander e ir de la mano con el gobierno de turno para poder buscar inversión. ¿Qué tendría que decir al respecto frente a las opiniones del abogado, ingeniero? Sí, mire, o sea, aquí hay proyectos de infraestructura vial que ya cuentan con recursos del orden nacional, a los cuales hay que hacerles control, seguimiento. Hay otros proyectos que adjudicó, digamos, mediante contratación pública, la misma Gobernación de Santander, y también hay que mirar cómo se le hace seguimiento. Y como lo dijo el abogado, pues también hay otros proyectos que necesitan gestión de recursos a nivel nacional y pues tendrá que ir a Bogotá a las instancias nacionales a conseguir dichos recursos para poder... Claro, ingeniero, pero ¿qué es lo que sucede? O sea, estamos hablando de que Santander necesita inversión para mejorar todos esos retos de infraestructura vial, transporte, movilidad. La movilidad en Bucaramanga apesta, Piedecuesta apesta, Florida Blanca apesta, San Gil apesta. El tema de infraestructura de todo lo que usted nos explicaba de los aeropuertos, no tenemos cómo recibir a nivel Santander aeropuertos en condiciones dignas. Entonces, ¿cómo es posible que él, sabiendo que hay solamente una base presupuestal para ciertos tipos de infraestructura, vaya en contra? Es más, el presidente ni siquiera lo ha invitado a ninguna reunión. O sea, ¿a usted le parece coherente que él se llame gobernador de Santander cuando el presidente no quiere hablar, no quiere nada con él? Entonces, 4 años en donde no vamos a tener el apoyo del presidente de turno y quienes vamos a sufrir somos los santanderianos, la población civil, especialmente estas regiones, lo cual no es coherente con una política social. Ok, yo entiendo que hay una divergencia frente al tema de cómo se está proyectando. Partamos del hecho que hasta este instante estamos iniciando gobierno y entendemos que hay una resistencia desde la parte social o desde la parte de algunos sectores frente a cómo se va a abordar ese plan de desarrollo territorial del departamento de Santander. Sin embargo, el ingeniero mencionaba algo sobre el tema de seguir el tema de los recursos. Cuando su merced habla de seguir, estaríamos hablando específicamente cómo la ciudadanía puede seguir, cómo se desembolsa, en este caso, cómo se invierten esos recursos en temas de infraestructura. Y sería muy bueno que a partir de la opinión de lo que nos comente el ingeniero podamos opinar sobre, darle herramientas también a la ciudadanía de cómo puede también participar en todos esos procesos que se van a desarrollar, tanto en el tema de infraestructura como en otros temas que vamos a abordar y que hacen parte de estos retos que tienen los nuevos mandatarios. Ingeniero, ¿cómo podríamos hacer en este tema de seguir esa inversión que se va a hacer en temas de infraestructura? Sí, mire, como le decía, hay varios proyectos que ya tienen recursos. Por ejemplo, si hablamos nomás de las 3 principales troncales en Santander, tenemos la troncal Central del Norte, que esa es una vía que ya está casi el 80% terminada, se necesitan algunos recursos para dar la terminación final de ese proyecto. Tenemos la troncal Central, que es la vía Bucaramanga, Barbosa, Puente Nacional, Zipaquirá, que esa sí es una vía que está totalmente olvidada por el gobierno nacional. Tendrá que el gobernador ir hasta las distancias del gobierno de Petro a buscar recursos para poder hacer obras que ya tienen diseño, como es la continuación de la doble calzada de Piedecuesta a Curos, hacer unos carriles de adelantamiento de Curos a San Gil y hacer otras obras en el sector de Oiva y Barbosa y hacer las variantes de Oiva, Socorro, Barbosa y San Gil, que todavía no se ha terminado. Igualmente, pero la otra troncal importante es la Ruta del Sol o la transversal del Magdalena Medio, pero ese proyecto ya fue adjudicado por la ANI. El expresidente Duque alcanzó a adjudicar el tramo entre Puerto Salgar y Barranca Bermeja y Sabana y Curumaní.
son 538 Pero, kilómetros ingeniero, con 3.1 billones ya que cuenta el proyecto, ahí donde el gobernador tiene que hacer gestión ingeniero, también pero es que para que el proyecto sea una realidad para los santanderianos. Exacto, pero es que el tema de esos proyectos que usted mencionó, yo por ejemplo difiero totalmente en su opinión. El tema de la vía, por ejemplo, Ciudad Norte, no es cierto, o sea, se lo adjudicaron a una empresa privada y la empresa privada robó los recursos. Empresas privadas que tienen un patrimonio propio y liquidan las empresas porque entran en quiebra, pero esa quiebra fue el presupuesto de los ciudadanos, especialmente de Santander, para poder terminar esas vías. 10 años y no han terminado, ni siquiera se han comprado las casas de vivienda de interés social que están ahí, ni tampoco se ha hecho reubicación. Es decir, que ese proyecto, por más que cuente con recursos, yo no puedo despojar de manera de un día para otro a las personas, ni siquiera se ha empezado con ese proceso. Y si bien es cierto no existe como escritura pública, lo cierto es que hay posesión y yo no puedo sacar a las personas a la calle. Yo necesito hacer digamos, como el gobierno que tiene que hacer una reubicación y reubicar a todas esas personas en condiciones dignas para poder implementar la vía. Ahora, recuerdo muy bien que todo el tema de la ANI Santander se lo dieron a una empresa privada de economía mixta, ¿sí? Tenía un porcentaje la ANI, pero lo cierto es que cuando usted va a hacer escrituración, como allá no existe escritura, ni era un terreno baldío, cuando usted va a hacer la escritura no tienen los linderos de habitantes, entonces la ANI dice, ay, no podemos firmar la escritura, pero sí le pagaron a las personas. ¿Sabe qué hace la gente? Se devuelven e invaden otra vez. Yo le hablo ¿Tú hablas de la vía, la Virgen y la Cemento? No, hablo de Ciudad Norte, que es la vía al mar. El único tramo que hace falta es ahí en el barrio La Juventud, todo ese tema. Sea, la Cemento fue barrios colorados. Okay, pero, no, hablo de Colorados a Kenny y Ciudad Norte. Sí, a ver, esa un momento los dos, porque, a ver, estamos tocando, en un tema están saliendo dos temas que son importantes. Uno tiene que ver, como mencionaba el ingeniero, con el tema de infraestructura, netamente con infraestructura y lo que necesita este nuevo gobierno para poder ejecutar las acciones que están pendientes. Pero el abogado Ortiz pone un tema que me parece muy importante y es el tema del impacto social que está teniendo todos estos temas relacionados en la infraestructura y de las deudas que los anteriores gobiernos han dejado y que en este momento la esperanza de muchas personas recae en las acciones que pueda hacer el gobernador Juvenal Díaz. Y es aquí donde yo quisiera como que le diéramos un poco de giro a lo que estaba diciendo el abogado Ortiz frente a este tema social. Me gustaría, ingeniero, que usted nos pudiese compartir qué opina esa perspectiva que tiene el abogado Ortiz en este tema de infraestructura desde el tema social. ¿Habría algo que usted podría mencionar sobre lo que él está mencionando? ¿Hay algo que usted pueda compartirnos en este momento sobre si para el tema de infraestructura considera que Juvenal va a decir esto es importante porque es que tenemos que pensar en infraestructura pero también en temas sociales? ¿Qué nos puede decir al respecto? Diego, yo quiero que el ingeniero se ponga más, digamos, en tónica. Mire, ingeniero, le hablo especialmente de la vía La Curva de la Virgen, o famosa como la Curva del Diablo. Cuando usted llega antes al Kenny, a la entrada del Kenny, llevan 10, 11 años. Exacto. Y ni siquiera se han desocupado un 10% de la población. Entonces yo puedo ser gobernador y puedo ser alcalde y pretender que voy a mejorar la movilidad y la infraestructura y tener todos los recursos del mundo. Lo que pasa es que hay algo que es un tema social y es un tema muy importante, y es que yo no los puedo sacar porque el derecho positivo, el derecho civil no me permite sacar a las personas que tienen posesión o tenencia, me permite es reubicarlo. ¿Y cómo es posible que la empresa a la que se le dio ese contrato hoy no cuenta con recursos? Y cuando van a hacer escrituración, como no están en los linderos, no se puede hacer escrituración. Entonces le pagan el dinero a la gente, le dan un porcentaje, el 50%, el 25% cuando se hace la proyección de la escritura y nunca se firma la escritura. ¿Y sabe qué hace la gente? Pues se devuelve nuevamente, invade. Entonces es una ineficacia social. Puede estar el proyecto, puede estar el dinero, el tema es que no está rodeado de un excelente equipo de infraestructura vial, y como no están rodeados de esa cooperación interdisciplinaria entre abogados, ingenieros, filósofos y todo el tema social, pues obviamente el proyecto no avanza y no funciona. Venga, es que de esa vía de la que usted me está hablando está dentro de inicialmente empezó con lo que se llamó vías de la zona metropolitana de Bucaramanga, que lo tenía la anterior INCO y lo tenía a cargo aquí en Santander una firma llamada Groico. Pero después, si usted recuerda, todas esas vías se las dieron a IDESAN y después de IDESAN ahora actualmente las tiene Findeter.
y se firmó un convenio interadministrativo que es el 1113, de la cual forma parte el INVIAS, la ANI, la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Bucaramanga. Pero ¿qué pasa? Que los gobernadores que han trascendido y los alcaldes no participan activamente dentro de ese comité, y entonces termina las entidades como IDESAN y como FINDETER tomando las decisiones cuando son vías de Bucaramanga, del área metropolitana, son vías de Santander. Entonces yo llamo la atención a que el próximo gobernador y el próximo alcalde tienen que ponerle mano dura a esos convenios y participar activamente, porque son las vías de nuestra ciudad y de nuestro departamento, y no se la podemos dejar a FINDETER, que es una entidad bancaria, para que administre obras de infraestructura vial. Ahí yo quería hacer una pequeña pauta, y es que estamos hablando de las responsabilidades que tiene tanto el actual gobernador como el actual alcalde de Bucaramanga, pero yo quisiera que le diéramos la oportunidad al ingeniero para que nos brinde su opinión sobre esta parte que me parece supremamente urgente escucharla, el tema social detrás del tema de la infraestructura. No le hemos permitido, digamos, al ingeniero trabajar su idea, y sería muy bueno que nos pudiera compartir, con base a lo que estaba mencionando el abogado Ortiz, qué opina de toda esa problemática que se genera en esa fusión en el tema infraestructura y tema social. Mire, estas vías se financian con los recursos de los peajes de Río Negro y Lebrija, y hemos escuchado que la comunidad ha amenazado con no continuar con estos peajes porque no se ve la inversión de los recursos, ¿cierto? Y por ejemplo, la obra más importante, sin lugar a dudas, de este paquete de vías, pues es la Virgen La Cemento. Y en la Virgen La Cemento, cuando se contratan estas obras, en el contrato, el contratista tiene que tener la responsabilidad de hacer la gestión predial, ¿sí? La gestión predial de una cantidad de por lo menos unos 140 predios que tienen que haber en esos 4 kilómetros entre la Virgen y La Cemento. Tiene también que hacer la gestión ambiental y tiene que hacer la construcción, los diseños y la construcción de la vía. Entonces yo creo que ahí es donde está el tema social, porque el tema social se maneja a través de la compra de los predios para poder hacer los proyectos. Ingeniero, pero es que dígame por qué la gente se alza en armas y destruye, digamos, como tal, el peaje de Río Negro. Simple. Se han saqueado todos los recursos de los ciudadanos. Los ciudadanos están cansados de que los gobiernos locales de turno o el gobernador no intervienen, y como no intervienen, como no les interesa en qué situación está el proyecto, en cómo va el contrato, cuál es la ejecución, cuál es la rentabilidad. Mire, ingeniero, yo soy director en una firma, y si a mí no me sirve una persona y no avanza y no me da soluciones, sino plantea los mismos problemas, pues yo lo saco, punto. Entonces, ¿cuál es la verdadera función que han hecho los anteriores alcaldes y gobernadores? Ninguna. Llevamos 12 años y no le han dado fin a esa vía. Bueno, vamos a finalizar esta primera parte de este diálogo que se está generando, y yo quiero que para la segunda le demos mucho más énfasis al tema social, porque encontramos que no solamente hay una problemática frente al tema de lo que hay detrás de la infraestructura, sino que también, como menciona el abogado Ortiz, emergen más temas desde lo social y de ese impacto negativo que todas esas situaciones generan en la comunidad. Sí, claro. Regresamos en un momento en la segunda parte de Yo Opino de Corrillos. Corrillos Televisión está presentando Yo Opino. Girón Colonial Centro Comercial nace como un proyecto con enfoque social, pensando en el desarrollo del municipio, en su gente y en la economía regional, orientado a la generación de empleo, el impulso del comercio y convertir a Girón en un polo de desarrollo. Es así que un grupo de empresarios con arraigo en el departamento se unieron para cumplir el sueño de aportar a la comunidad santandereana y construir este megaproyecto que hoy se convierte en la obra comercial más importante del área metropolitana de Bucaramanga. Girón Colonial posee características especiales que lo convierten en una obra sin igual y con gran atractivo, en especial por ser el primer centro comercial de Girón, instalándolo como el único oferente de este tipo de comercio en el municipio y el llamado a absorber en gran medida la demanda insatisfecha de productos y servicios que existe actualmente en la región.
El proyecto tiene como uno de sus propósitos el fomento del desarrollo del departamento, para lo cual ha reservado espacio específico para empresas manufactureras de Santander, buscando la promoción de la industria marroquinera y de calzado que caracteriza a la región. Adicionalmente, el centro comercial aportará recursos importantes al desarrollo de obras en el municipio mediante el pago de impuestos y contribuirá con el desarrollo urbanístico de la ciudad, cambiando positivamente el ingreso a la Villa de los Caballeros, marcando un punto de referencia en el crecimiento de Santander. Corrillos Televisión está presentando Yo Opino. Continuamos con la segunda parte de Yo Opino, el espacio de los opinadores de Corrillos, donde se abordan temas de importancia para nuestro departamento de Santander. Y señores, hemos estado hablando del tema de infraestructura, del tema social, pero se nos ha pasado por alto un tema que es importante y es, bueno, ¿y de dónde va a salir la plata para el desarrollo de las propuestas que tienen ellos para estos próximos 4 años? Abogado, coméntenos, ¿de dónde considera usted que va a salir la plata para el plan de desarrollo del gobernador Juvenal Díaz? Mire, Juvenal Díaz en su plan de gobierno plantea varias cosas, especialmente todo lo que es infraestructura, inversión en turismo y seguridad ciudadana, lo cual le va a ir supremamente mal. Primero porque él no cuenta con los recursos y no tiene una maestría en política social y le va a tocar estudiar mucho derecho penal, porque es que la justicia retributiva, la que él tanto apela, que es sacar el ejército en todos los municipios, que es duro contra el criminal, ojo por ojo, diente por diente, esa política que usted tanto apela, esa política de Bukele, esa ya está mandada a recoger, eso es lo más fácil. El gobierno local, un gobierno que vota por la prisión, en donde un prisionero nos vale 2.500.000 pesos y lo pagamos del bolsillo de los impuestos de nosotros, eso es lo más fácil. Darle cárcel a las personas. Y si usted se da cuenta, la Corte Constitucional, y acá todos presentes, ya declaró las cárceles en un estado de cosas inconstitucionales, hacinamiento, políticas criminales desarticuladas, no diferenciación entre condenado y procesado, aparte de todas las personas que hoy están en esos centros penitenciarios inocentes por la desarticulada política criminal. Entonces, yo creo que la va a tener muy difícil. No tiene inversión por parte del gobierno de turno porque Petro le apunta a la justicia restaurativa, a un modelo de justicia en donde la víctima sea más participativa y sobre todo disminuya los costos excesivos de mantener a toda esa nómina al interior de las cárceles, tales como por ejemplo pago de demandas, comida, alimentación, hospedaje, infraestructura. O sea, eso es dinero. ¿De dónde lo va a sacar? No sé de dónde lo va a sacar. Es decir, las cárceles van a seguir con el mismo problema. No importa cuánto usted nos saque a las calles, militarice las calles, si los jueces de ejecución de pena y especialmente los jueces de conocimiento y control de garantía no van a poder enviar a esas personas a las cárceles porque hay hacinamiento, porque no se puede derrumbar la presunción de inocencia, porque la justicia retributiva, esa que usted tanto ama, ha fracasado 20 años y no ha disminuido los niveles del delito, no ha hecho que los jóvenes escojan otro camino diferente, ni siga otros patrones diferentes al narcotráfico a nivel nacional. Entonces le va a quedar muy difícil, no va a haber inversión. ¿De dónde va a haber turismo si hay inseguridad?
ingenieros, o acá Diego, yo como voy de paseo a San Gil si hay inseguridad, yo como voy de paseo al Socorro si hay inseguridad, yo como voy con mi familia en un carro si no hay infraestructura. Ahí es donde yo quisiera, gracias abogado Ortiz, yo quisiera ahí preguntarle, ingeniero, ¿cuál es esa visión que usted tiene de este tema tan coyuntural, y es de dónde va a sacar Juvenal Díaz plata para este cuatrenio? ¿De dónde va a sacar recursos si, como él mismo lo mencionaba, ese anterior periodo raspó la olla, porque lo dijo así literal, raspó la olla? ¿Dónde considera usted que ese recurso va a salir, y cómo considera usted que va a ser esa relación entre Juvenal Díaz y el presidente Petro? Yo opino que en el tema de seguridad le va a quedar difícil de verdad al gobernador Juvenal, en razón a que las políticas de seguridad se generan desde el orden nacional. Y si no hay una buena empatía entre el gobierno nacional y el departamental, pues va a ser muy difícil implementar las estrategias de las cuales ha hecho mención en general. Una de ellas, dar incentivos a los soldados y a la policía, y esos incentivos tendrían que conseguirse de dónde esos recursos, ¿sí? Y también habla de sacar al ejército a las zonas rurales y a la policía en los sectores urbanos, y de colocar tecnología, cámaras de seguridad en el departamento de Santander. Todo eso tiene altos costos. Yo no sé él de dónde irá a conseguir los recursos para poder garantizarle la seguridad a la ciudadanía de Santander. Y en lo que tiene que ver, digamos, con la infraestructura, sí preocupa lo del anillo vial externo, ¿no? Que es una obra de 28 kilómetros adjudicada solamente con 345.000 millones de pesos, y que no están garantizados los recursos, porque esta obra puede costar no 345 millones, sino casi 1 billón de pesos. Y el anterior gobernador dejó vigencias futuras comprometidas durante 8 años. Entonces ahí también tiene que el gobernador mirar a ver de dónde va a conseguir recursos, ¿sí? Y lo grave es que esta es una vía del orden nacional que la estamos construyendo con los recursos de los santanderianos. Antes de que comencemos nuevamente con esas opiniones, yo quisiera preguntarle a ambos, listo, empezamos a encontrar cosas que nos preocupan y estamos replicando la voz de la ciudadanía frente a temas que son bastante importantes, como tiene que ver con el tema de seguridad. Pero yo quisiera preguntarles a ambos, por lo menos, abogado Ortiz, me gustaría que nos pudieses comentar, digamos de una forma propositiva, ¿qué considera usted que debería hacer el gobernador Juvenal Díaz, más aún cuando muchas personas, gran parte de la sociedad santanderiana que no apoyó o que no estuvo de acuerdo con la candidatura de él, menciona que muchas de sus propuestas son populistas, en el sentido de que él habla por lo menos de sacar al ejército a las calles o de militarizar ciertos espacios que se consideran bastante peligrosos en el departamento? ¿Qué piensa usted, o cuáles serían esas recomendaciones que usted diría, él debería hacer esto de esta manera para que verdaderamente el tema de seguridad mejore en el departamento? No me voy a desgastar, porque Juvenal Díaz le toca que vaya y haga un curso de Derecho Penal. Y además mire los instrumentos internacionales aplicables en materia de seguridad ciudadana, lo cual le imposibilitan a él, y él no está por encima de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni mucho menos del ordenamiento jurídico colombiano. Entonces, como gobernador, como una persona populista, pues da su opinión, y su opinión pues no importa, porque realmente no es una opinión basada en hechos reales, contundentes, ni con argumentos, ni mencionando artículos, nada. Entonces le toca que se asesore mejor en materia de política criminal articulada al Estado colombiano. Entonces a él le va a quedar demasiado difícil, demasiado difícil. Es una persona, ¿usted cómo hace para superar la quiebra? Usted recibió la olla raspada, pues usted viene para acá y lo primero que usted hace es mejorar las relaciones comerciales. Una empresa no es las paredes, ni los muros, ni la gobernación, ni lo que está pintado allá. La empresa, él como tal, el representante a la gobernación, es él y su carisma para relacionarse desde el mundo político. Aristóteles lo dijo, él debe ser estratega, sagaz, audaz, hacer conexiones reales, eficientes, capaz de poder articular en esa masa, en esa política tan dinámica que es entre los opositores, entre los enemigos, entre los aliados, entre todo eso. Él tiene que ser capaz de articular un carisma empresarial para poder traer recursos a Santander, activar el turismo. Pero vuelvo y le digo, ¿cómo se activa el turismo cuando los jóvenes de 18 a 25 años en este sistema de justicia retributiva
que él hace ojo por ojo y diente por diente, no ha disminuido los niveles. 12 años llevamos con un sistema de justicia retributiva y no funciona. Entonces, ¿por qué no comparamos a Bukele, no? Siempre, ay, que mire cómo va a ser presidente Bukele. ¿Por qué no se comparan con países como Suiza, como Holanda, donde los centros penitenciarios se han vuelto centros educativos, hermano? ¿Usted se compara con lo peor en Latinoamérica? Uno se debe comparar es con realmente aquello que ha escogido el camino más difícil y ha tenido éxito, no con el más fácil. El más fácil es darle prisión a todos los criminales, pero no ve que no cambian. La criminalidad es un grupo social, se desarrolla, es una empresa organizada, contadores, abogados, manager, despidieron a 5, al otro día tenemos otros 5 jóvenes y produce dinero y también le da rentabilidad a Colombia. Entonces, la única forma de combatir la criminalidad no es de esa manera, se hace a través de la educación, de generar verdaderas oportunidades a los jóvenes, a través de una inversión social articulada. Y es ahí donde me gustaría, muchísimas gracias abogado Ortiz, de verdad, esta opinión sobre el tema de educación, porque no hemos abordado cuáles van a ser esos retos en temas coyunturales como también como es salud, como es educación, pero digamos que para redondear esa primera parte, y ya que menciona el abogado Ortiz a Bukele, al presidente Bukele, sería muy bueno que ahorita entráramos a la parte de Bucaramanga y habláramos del alcalde Jaime Andrés Beltrán, pero antes de cerrar este espacio o esta primera parte, me gustaría muchísimo escuchar la opinión del ingeniero frente a estos temas que en este momento se están debatiendo y cómo ve usted, cuáles serían esas propuestas que usted podría hacerle al nuevo gobernador de Santander, a Juvenal Díaz, en estos temas tanto sociales como el que usted conoce muy bien, que es una de las personas con mayor autoridad para hablar de infraestructura en el departamento. ¿Qué recomendaciones le daría a Juvenal Díaz? Sí, yo opino que en general, por ejemplo, con respecto al Anillo Vélez Externo, que es una obra de carácter metropolitano, que es una obra que para mi concepto es del orden nacional, que debe ser una vía de doble calzada, que está desfinanciada. El gobernador tiene que buscar nuevos mecanismos de financiación. Una puede ser la valorización. He escuchado que hay un proyecto para irrigar valorización a todos los propietarios aledaños a este corredor vial, pero también hay que hacer gestión definitivamente para conseguir recursos del orden nacional, porque esta vía, así se termine, hay que hacerle mantenimiento, y para hacerle mantenimiento hay que colocarle un peaje, y para eso tiene que ser una vía que debe estar catalogada como vía del orden nacional. Y bueno, estábamos hablando del presidente Bukele, mencionamos a Bukele, y obviamente cuando hablamos de Bukele estamos hablando de Jaime Andrés Beltrán, uno de los mandatarios que denunció en los últimos meses que la alcaldía de Bucaramanga tenía más de 200 y pico de errores, por lo que les estuvo mencionando, que hay un déficit lo suficientemente fuerte, que la ciudad está prácticamente en ceros. Y es ahí donde pues sería muy bueno que habláramos del tema. Me gustaría escuchar muchísimo al abogado Ortiz frente a esas declaraciones que él brindó sobre que en el tema de seguridad estamos desbordados, que desafortunadamente el tema de la migración es el que ha dañado la raíz de los espacios para que las familias puedan salir. El tema de drogas, él mencionaba también de que iba a ir contrario a la decisión, pues a la toma que propuso el presidente Petro frente al tema de las drogas en los parques. ¿Qué opinión tiene usted, abogado, frente a todos estos temas que ha venido mencionando en últimos días el alcalde Beltrán y esas denuncias que también ha hecho en temas que para él consideraría que debería cambiar, pero que desafortunadamente no hay recursos, no hay plata, no hay absolutamente nada en Bucaramanga? Bueno, principalmente frente al consumo de drogas psicoactivas en los parques. Bueno, aunque la Corte Constitucional ya explicó que este libre derecho de la personalidad prevalece sobre cualquier otro derecho de los ciudadanos, yo, por ejemplo, no comparto esa teoría de la Corte Constitucional y apoyo a Jaime Andrés Beltrán. Yo creo que las personas consumidoras de cannabinoides o de otras sustancias psicoactivas pueden encontrar otros lugares para recrearse o divertirse. Yo también en algún momento de mi juventud consumí cannabinoides, pero eso no significa que yo puedo llegar a un parque donde hay niños, niñas, adolescentes, o hay un grupo social o otras familias y consumirlo enfrente. No, porque mi derecho termina cuando empieza el del otro.
Entonces, a pesar que la Corte Constitucional le dio validez al consumo de drogas psicoactivas en los parques cuando se trata de libre desarrollo de la personalidad, yo creo que hay otros bienes jurídicos de mayor importancia, más importantes que el libre desarrollo de la personalidad, como lo es, por ejemplo, la familia, la protección de los niños, niñas, adolescentes. El derecho mío termina cuando empieza el del otro. Entonces yo no puedo, yo puedo encontrar hasta consumir en mi propio apartamento o casa, yo puedo encontrar otro espacio para recrearme y divertirme, y no tienen que ser especialmente los parques. Ahora, frente a que hay que darle mano duro a los consumidores, no, hermano, porque eso es libre desarrollo de la personalidad, y usted, como es cristiano, usted tiene unos valores axiológicos propios del cristianismo, de Dios, usted cree a Dios sobre todas las cosas. Entonces quiere decir que todo aquel que piense de manera diferente a usted, que contempla de manera diferente una visión de Dios en el Estado colombiano, entonces no hace parte de la población civil colombiana. No, así no son las cosas, Jaime. Usted tiene que ser capaz de entender, como político y como pastor, que usted está en un gremio, usted está en una sociedad civil, y acá existe una serie de grupos sociales que establecieron creer y ver, y que cada persona pueda ver y creer en lo que quiere ver y creer, pero usted tiene que ser respetuoso de esos derechos y esas libertades adquiridas. Y eso es lo que me preocupa, que usted solo está gobernando para su gremio y ha descuidado esos gremios importantes. Entonces, ¿qué pasa? Usted la va a tener también difícil. Yo le invito a que mejor usted haga una política criminal preventiva, haga política preventiva en los centros educativos. Eso cuesta. Tenemos que tener psicólogos, tenemos que tener especialistas en materia penal para que el joven en crecimiento pueda tener una prevención del delito. Pero si usted me va a decir a mí que va a ser una mega cárcel, no lo puede hacer, primero porque las cárceles fueron declaradas inconstitucionales. Pero yo quería preguntarle ahí dos cosas. La primera es, y antes para darle también la palabra al ingeniero Moreno, a ver, desde nuestra experiencia como defensores de derechos humanos, seamos realistas. Que podamos encontrar personas que consuman en parques en la ciudad de Bucaramanga, lo hemos visto, pero que sea una pandemia como nos lo ha querido presentar el alcalde, tampoco es así. Es decir, yo pienso que se ha sobredimensionado esa perspectiva, creando un miedo innecesario hacia un sector de la sociedad para decir, es que hay que proteger a la familia. Ahora, y si quieres, permítame termino la idea, porque es que también se genera una confusión, por lo menos como sucedió hace muy poco con un trino que él sacó sobre un desafortunado evento que se presentó el 2 de enero en Bucaramanga, donde una mujer fue asesinada de 5 puñaladas, y él no menciona que fue un feminicidio, él menciona que fue un acto de intolerancia. Entonces yo considero que pueden haber unas distintas interpretaciones sobre hechos que son bastante graves y que en algunas se buscan potenciar y en otras se busca reducir. ¿Qué pueden opinar ustedes? ¿Qué pueden decirnos? Sería muy bueno escuchar la voz del ingeniero frente a estos temas sociales y a estos retos que va a tener el gobierno de Jaime Beltrán, y cuáles serían esas recomendaciones que usted podría brindarle en esos temas que también desde su experiencia ha podido encontrar en temas que pueden afectar a la ciudadanía de Bucaramanga. Por ejemplo, el tema de seguridad. Él mencionó que como la figura de Bukele, él quiere también militarizar los barrios, las zonas más deprimidas de la ciudad para proteger a la ciudadanía y a la familia. ¿Usted qué opina de esa postura que tiene el alcalde Jaime Andrés Beltrán? A ver, yo en esa parte puedo opinar que, así como lo decía el abogado, que para, digamos, contrarrestar la inseguridad de la ciudad, pues no solamente es con medios restrictivos y policivos, sino que también hay que hacer inversión social, hay que darle oportunidades a las personas más desfavorecidas. Aquí en Bucaramanga, Diego, usted lo sabe, ya los niños no tienen a veces un colegio público donde ingresar, y los colegios para los niños son los más costosos, los colegios privados. Y usted sale de la primaria y encuentra que ya colegios de bachillerato públicos no hay, y los que hay tienen bajo nivel académico. Recuerde usted el glorioso Colegio Santander, que fue uno de los colegios que salieron egresados muchas personalidades de Bucaramanga. Y Bucaramanga no ha construido colegios nuevos públicos para aumentar la oferta y darle oportunidad a la gente que no tiene recursos para hacer un colegio privado. Y vaya usted y mire a nivel universitario lo mismo. Solamente la Universidad Industrial de Santander y la Universidad Industrial de Santander se ha ido como privatizando. Entonces ahí sí hay un llamado importante para el alcalde para que mire a ver cómo consigue recursos
y construye, le da mejores oportunidades de educación a la gente que no lo tiene. Y por eso es que cuando uno va a esos barrios ve muchachos de 15, 16 años fumando marihuana en las canchas y en los parques porque no tienen la oportunidad de entrar a una universidad o porque no tienen la oportunidad de entrar a un colegio de bachillerato. Entonces, ahí tenemos un gran problema social. Exacto. Pero vamos Y a lo seguir. mismo, y lo mismo en la parte de trabajo. Claro que Salen, sí. salen, salen de su universidad y mire usted cómo consigue trabajo. Pero vamos a hacer lo siguiente. Entonces, Este tema tiene tanto de largo como de ancho y vamos a continuar discutiendo sobre cuáles son esos retos que tienen el actual gobernador y el alcalde de Bucaramanga en la tercera parte del segmento de Yo Opino de Corrillos. Corrillos Televisión está presentando Yo Opino. Girón Colonial Centro Comercial nace como un proyecto con enfoque social, pensando en el desarrollo del municipio, en su gente y en la economía regional, orientado a la generación de empleo, el impulso del comercio y convertir a Girón en un polo de desarrollo. Es así que un grupo de empresarios con arraigo en el departamento se unieron para cumplir el sueño de aportar a la comunidad santandereana y construir este megaproyecto que hoy se convierte en la obra comercial más importante del área metropolitana de Bucaramanga. Girón Colonial posee características especiales que lo convierten en una obra sin igual y con gran atractivo, en especial por ser el primer centro comercial de Girón, instalándolo como el único oferente de este tipo de comercio en el municipio y el llamado a absorber en gran medida la demanda insatisfecha de productos y servicios que existe actualmente en la región. El proyecto tiene como uno de sus propósitos el fomento del desarrollo del departamento, para lo cual ha reservado espacio específico para empresas manufactureras de Santander, buscando la promoción de la industria marroquinera y de calzado que caracteriza a la región. Adicionalmente, el centro comercial aportará recursos importantes al desarrollo de obras en el municipio mediante el pago de impuestos y contribuirá con el desarrollo urbanístico de la ciudad, cambiando positivamente el ingreso a la Villa de los Caballeros, marcando un punto de referencia en el crecimiento de Santander. Corrillos Televisión está presentando Yo Opino. Y regresamos a la tercera y última parte del espacio Yo Opino. Este espacio donde estamos compartiendo con dos de las más importantes personas, con dos de los más grandes opinadores que tiene el medio Corrillos. Y vamos a cerrar esa tercera parte hablando de un tema súper importante que abordamos en el primer segmento, y es ¿de dónde va a salir la plata para abordar los temas de infraestructura? ¿De dónde Jaime Andrés Beltrán va a hacer la gestión para mejorar tanto este tema de infraestructura y también cómo el tema de infraestructura se cruza con los temas sociales? Quisiera invitar nuevamente al ingeniero César, al ingeniero Moreno, para que nos pueda hablar sobre cuál es su visión y cuáles serían
esos retos que puede encontrar para el actual mandatario sobre qué hay que hacer para mejorar los temas de infraestructura, los temas viales y los temas ciudadanos, los temas sociales en la ciudad de Bucaramanga. Bueno, yo opino con respecto a este tema y en relación con dos proyectos de los cuales habló el alcalde en su plan de gobierno, que es hacer la construcción de la Virgen La Cemento y continuar con la construcción de la doble calzada entre Café Madrid y La Cemento. Decirle al alcalde que aquí él tendría que hacer una gestión muy importante ante esta entidad que se llama Findeter para que esos proyectos se puedan llevar a cabo, porque bajo las condiciones actuales esos proyectos se pueden estar demorando en el tiempo mucho más allá del cuatrenio en el cual él va a gobernar. Y en el otro tema que me parece a mí importante, y es que el área metropolitana, que era la entidad rectora, digamos, de los proyectos viales metropolitanos, que en su momento construyó muchos proyectos viales. En el caso, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo fui gerente del área metropolitana, Diego, yo alcancé a terminar el intercambiador del Tejar, y terminamos el intercambiador de Conucos y el viaducto La Flora, y después dimos continuidad a la vía transversal oriental metropolitana, pasando por el barrio Carmen hasta Bucarica. Hicimos la prolongación de la calle 45 entre el barrio Quinta Estrella y Chimitá, que fue la primera vía que conectó la meseta de Bucaramanga con el anillo vial. Y todas estas obras se hicieron a través del área metropolitana, pero hoy por hoy esa entidad área metropolitana de Bucaramanga hace años que no ejecuta un proyecto metropolitano. No sé cuál es el problema, y la última gerente del área metropolitana que hizo un proyecto fue la doctora Consuelo Ordóñez, que hizo la transversal del Bosque, no sé si ustedes recuerden, y estando yo en el INVIAS hicimos el puente elevado en el Bosque sobre la autopista, y también hicimos la glorieta en la intersección de la transversal del Bosque con el anillo vial, y quedó en funcionamiento todo este sistema vial que mejoró ostensiblemente la comunicación y la movilidad en el sector de Cañaveral. Pero yo sí pienso que hay que recuperar al área metropolitana, porque es ahí donde se unen recursos de todos los municipios. Ya Bucaramanga no es una Bucaramanga sola, Bucaramanga se está conurbando con Girón, con Piedecuesta y con Florida, y se hacen necesarios los proyectos metropolitanos. Y en cabeza del alcalde está esa posibilidad, y eso no lo ha comentado él, ni lo ha presentado en un programa de gobierno, pero yo sí llamo la atención para que el pastor Jaime Beltrán se asesore bien y pueda poner en práctica nuevamente el desarrollo de varios proyectos metropolitanos que se requieren en la ciudad de Bucaramanga y en el área metropolitana. Gracias, ingeniero. Y acaba de decir una frase que me llama la atención, y es que se asesore bien. Yo pienso que en estos dos segmentos hemos hablado de que uno de los retos que va a tener Jaime Beltrán precisamente es en el tema de asesoramiento en temas que son coyunturales para la ciudad de Bucaramanga. Y es ahí donde me gustaría escuchar la opinión del abogado Ortiz. ¿Usted considera en qué otros temas debería asesorarse Jaime Beltrán para que su gobierno sea efectivo y verdaderamente le dé resultados a la ciudad de Bucaramanga? Mire, Jaime Andrés Beltrán debe asesorarse básicamente en el tema de la seguridad ciudadana. Yo siento que su discurso es populista, desarticulado y copiado de Bukele. Es una copia barata, pero muy barata, realmente se lo digo, porque realmente si usted leyera más sobre el derecho penal va de espaldas a la realidad social. Entonces hablamos por ejemplo, de que no ha aumentado la criminalidad y le echamos la culpa al tema de migración y decimos que no habían funcionarios de migración, y no, señor Jaime Andrés Beltrán, el aumento de la criminalidad no se debe a migración, se debe a la falta de oportunidades, se debe a la falta de inversión social, se debe a la falta de actitud por parte de los alcaldes de Bucaramanga para crear proyectos de infraestructura. Hace 8 años no tenemos ningún proyecto serio de reinversión social ni de sostenimiento. Entonces no es culpabilidad de que bandas al margen de la ley o bandas criminales aprovechen esa materia prima. ¿Y cuál es esa materia prima? Jóvenes inexpertos, ineducados, ignorantes, que no tienen nada más que perder, porque ellos viven es para sobrevivir, no para cumplir sus sueños. Entonces, como le entregamos esa materia prima en bandeja de plata, pues obviamente
esas bandas aprovechan y cogen todos estos muchachos y esos jóvenes y son los que están en Cuadraplay vendiendo tusi al por mayor un fin de semana y se ganan 3 a 4 millones de pesos. Es tan rentable que debemos hablar si la actividad económica que gira en torno a esas actividades ilícitas le dan músculo financiero al municipio de Santander y especialmente Bucaramanga. Yo quiero saber cuántas personas, si no están en esa industria, quedarían desempleadas. ¿Y qué vamos a hacer con ese desempleo? Entonces yo lo que siento es una inexperiencia en el derecho penal contemporáneo. El derecho penal va en déficit, se está perdiendo credibilidad. Entonces hablamos de justicia retributiva, sanción para quien cometa una conducta punible. No podemos premiar al criminal. Hablamos de todo eso, pero no le decimos al pueblo, venga, costos. Vamos a hablar de los costos de sostenimiento de una persona privada de la libertad. Vamos a hablar de las demandas al interior de los centros penitenciarios. Vamos a hablar de la deficiencia de controlar el microtráfico, el narcotráfico a nivel de las cárceles. Porque a pesar de haber todo eso, a pesar de que contamos con Fiscalía General de la Nación, contemos con el INPE, todo eso, al interior de las cárceles sigue habiendo venta al por mayor y por menor de las sustancias psicoactivas. Entonces, no hablemos realmente de una política penal articulada cuando usted quiere tomar el camino más fácil, y tanto que hablan de Dios, ¿no? Porque acá se quitan las investiduras diciendo yo amo a Dios y sigo los designios del Señor, y es que acaso el Señor los mandó al castigo o los mandó fue al perdón y la reconciliación. Él no les mandó a castigar. El derecho penal, la sanción penal, o sea, el fin último de la pena no es el castigo, es la resocialización. ¿Qué quiere decir eso? Reinsertar al tejido social a un ser humano que se ha equivocado, que va a asumir las consecuencias, pero sobre todo que repare a la víctima. Entonces, si lo mandan a la cárcel, donde nos cuesta tenerlo privado de la libertad 2.050.000, nos toca darle alimentación, nos toca tener unas condiciones higiénico-sanitarias, nos toca tener mínimo de luz, nos toca tener agua, nos toca darle salud. ¿Cuánto cuesta eso para el Estado? Yo cogería esa plata y más bien de forma de justicia reparadora o de justicia reparativa, todo ese dinero podría darse en becas a las víctimas. Ejemplo, yo acá. Entonces visitemos ahora lo que dice el ingeniero, no se ha construido colegios. Ahí era precisamente donde quería llegar, y es que ahorita hablando con el ingeniero hizo un comentario que nos llamó muchísimo la atención y que sería muy bueno escucharlo de parte de él. Tuvimos durante 8 años 2 ingenieros, pero ¿qué tanto avanzaron tanto el ingeniero Rodolfo como el ingeniero Cárdenas en temas que son coyunturales para la ciudad, como es el tema de la infraestructura? Y sería también muy bueno escuchar al abogado Ortiz en qué tanto esos temas de infraestructura avanzaron también en temas sociales. Ingeniero, coméntenos, ¿usted qué opina? Sí, yo opino que desafortunadamente, no obstante, a que tuvimos 2 alcaldes ingenieros civiles en los últimos 8 años, no se desarrollaron, no se ejecutaron obras de infraestructura importantes, no solamente en Bucaramanga, sino en el área metropolitana. Esperamos, y es un reto que tiene el actual alcalde Jaime Beltrán, que ejecute obras, porque Bucaramanga ya está presentando un atraso ya que está restringiendo demasiado la movilidad, y eso dado el aumento también del parque automotor en lo que tiene que ver con vehículos y motocicletas. Entonces se requiere de verdad de una buena gestión por parte del alcalde para poder construir importantes obras que requiere Bucaramanga. Pero además de eso también preocupa el estado del sistema de transporte masivo de Metrolínea, que ustedes han escuchado que está en proceso de liquidación. Entonces se necesita hacer un diagnóstico, un estudio de consultoría bien importante para ver cuál es la política que a nivel del sistema de transporte público tenemos que llevar a cabo para darle solución a esta situación, que es un problema grave en Bucaramanga y que, entre otras cosas, también causa inseguridad. Y que no solamente es grave en el sentido de que Bucaramanga no cuenta con un transporte público que sea eficiente, sino que también los medios han venido mencionando que esos buses se están literalmente oxidando en un parqueadero, que ha sido una pérdida no solamente millonaria, multimillonaria para la ciudad. Pero hay un aspecto que el abogado Ortiz ha sido bastante incisivo, ha sido bastante reiterativo, y es en el tema de ese impacto que ha tenido. Usted, como conocedor del norte de la ciudad, como una persona que ha tenido contacto con la comunidad, donde encontramos
sectores bastante vulnerables, pero también donde tristemente encontramos un alto nivel de violencia. ¿Cómo ve usted esos retos que tiene Jaime Andrés Beltrán y de dónde considera usted que él va a sacar la plata para resarcir todas esas deudas sociales que desafortunadamente Bucaramanga en este momento carece? Mire, pero es que el discurso que más vende es el discurso de resentimiento, de castigo. Sí, es el discurso que más vende, la política de odio, pero la política de amor, esa no vende, porque esa habla del perdón, de la reconciliación, de la posibilidad de reconocer y comprender al otro, al prójimo. Entonces, muy difícil le va a tocar. Mire, si usted mira la zona más vulnerable de la ciudad, si usted va a Ciudad Norte, usted encuentra colegios como Minuto de Dios, Santo Ángel, Colegio Maiporén. Yo lo invito a que él vaya y se recorra los colegios de Ciudad Norte, que entre, que se siente en esos pupitres, donde mire esas condiciones higiénico-sanitarias terribles, donde los pupitres no cuentan con condiciones mínimas para que realmente se puedan desarrollar. Entonces, si hay un sistema vulnerable, si hay una población vulnerable, y yo a esa población vulnerable le doy una educación vulnerable, una educación de no calidad, pues ¿qué obtengo? Tengo materia prima para que ese posible joven o muchacho sea perteneciente a una banda criminal. Es que digamos, ¿cuáles son las verdaderas oportunidades que el Estado le brinda a esos jóvenes para que ellos tomen una decisión totalmente diferente del medio que los rodea? Y después estos jóvenes terminan cometiendo conductas punibles a las personas de la población alta o media, es decir, cabecera, mejoras públicas, mutis, y entonces esas personas son resentidas. ¡Uy, es terrible! No podemos creerlo, eso está terrible, la inseguridad. Y no es lo que está terrible, no es la inseguridad, lo que está terrible es la falta de verdaderas oportunidades, lo que está terrible es la falta de una política salarial digna, lo que está terrible es la falta de que se siguen cobrando impuestos excesivos a los empresarios pequeños y a los empresarios de mediana clase. Entonces construir empresa en Colombia es súper arrechísimo. Pagar nómina en Colombia, súper difícil. La DIAN es el socio inactivo más inactivo que hay, más, perdónenme la expresión, más inútil. Le cobra a uno el 19%, le cobra declaración de renta, casi se le lleva un 51% de una empresa. Y usted con el 49% tiene que pagar nómina, empleados, cesantía, vacaciones. No da. Es mejor ser informal, no es que lo informal da más rentabilidad y gana más utilidad. Entonces, ¿cuáles son esas decisiones que él ha hecho o cuáles son esos proyectos empresariales o turísticos que él ha diseñado al interior de Bucaramanga para que sean autosostenibles? Y es que un niño no nace malo, no es criminal por naturaleza jurídica. Los niños es la sociedad, el ambiente, lo que los rodea, lo que termina llevando a esa persona que cometa ese delito. Entonces hablamos de necesidad. ¿Quiénes son las personas que terminan involucrados en esas condiciones precarias y de vulnerabilidad y de conductas punibles y de actividades ilícitas? Pues la gente que es vulnerable. Y cuando hablamos de vulnerabilidad es que comen solo 2 veces al día, que les toca cortar la crema de diente para poderse cepillar o incluso utilizar limón porque no tienen para cobrar un desodorante digno. Hablamos de que piden linches para poder transportar y usted les entrega una carretera espectacular de la Virgen que tienen que esperar 3-4 horas para llegar al trabajo. Eso es, digamos, calidad de vida. Por lo menos es un tema que usted se debe empoderar y es que usted como alcalde le meta la mano, trabaje la mano, busque a esa entidad y usted por lo menos solucione el tema vial de la curva de la Virgen. Yo conocí a Pereira hace 8 años, alcalde, no tenía teleférico. Hoy fui otra vez nuevamente a Pereira y qué berraquera, ya tiene teleférico. Y un teleférico que llega a toda la ciudad, a todas las zonas vulnerables y cuesta 200 pesos más barato que el bus de transporte público. Y Pereira, escuchemos esta incoherencia y lógica de logicidad, ¿no? Pereira tiene menos extensión de área, menos tasa poblacional y menos extensión de área y tiene teleférico. Y nosotros que tenemos mayor extensión de área, menos tasa poblacional, no tenemos teleférico. Pues mire que ahí entran varios temas que, bueno, desafortunadamente no nos va a alcanzar el tiempo a dialogarlos todos en este espacio. Pero yo quisiera que aprovecháramos estos últimos minutos que nos quedan para 2 cosas, para manifestarles a ellos 2 importantes cosas, y es cuáles consideran ustedes que son esas soluciones. Ustedes qué les dirían a ellos si tuvieran la oportunidad de tenerlos en este momento acá enfrente,
y decirle, señor gobernador, señor alcalde, ustedes deberían para este cuatrenio esto en temas de infraestructura o esto en temas sociales, porque nos hemos olvidado de que el discurso, por lo menos de Jaime Andrés Beltrán, es la protección de la niñez y de la familia, cuando muchos de estos menores tienen que llevar a cargo la responsabilidad de sus familias sobre sus hombros. Entonces yo quisiera que aprovecháramos esos últimos minutos, sería muy importante escucharle a usted, ingeniero, cuáles serían esas recomendaciones que le daría a ambos mandatarios frente al tema de dónde conseguir la plata, cómo ejecutar ese recurso, y aparte de eso, cómo aprovechar, evitar ese tipo de escándalos que hemos escuchado en temas de infraestructura. Y quisiera escuchar también al abogado, ¿cuáles serían esas recomendaciones que le daría a Jaime Andrés Beltrán y a Juvenal en estos temas tan importantes sociales que desafortunadamente están afectando tanto a la niñez como a la familia? Ingeniero. Bueno, con lo que tiene que ver con el departamento de Santander, pienso yo que el gobernador pues tiene que asesorarse muy bien en los temas de infraestructura y las verdaderas prioridades que requiere Santander, en lo que tiene que ver con las vías nacionales, las vías departamentales, las vías terciarias, que son importantísimas para el desarrollo regional, y la implementación de todo este sistema intermodal del que estuvimos hablando al inicio de esta charla. Claro que sí. Y en lo que tiene que ver con el municipio, me parece que, como le decía, recuperar el área metropolitana para que haga estos proyectos metropolitanos, y además tiene que montar un proceso de trabajo, pero rápido, para volver a recuperar el sistema de transporte masivo en la ciudad de Bucaramanga. Gracias, ingeniero. Abogado, en pocos segundos, en pocas palabras, ¿cuáles serían esas recomendaciones? Mire, mi recomendación para el gobernador de Santander es que deje atrás el orgullo, sea estratega, usted es militante, haga una estrategia de guerra en donde usted tiene que tener aliados, no enemigos. Tráigase esos recursos a nivel nacional para el departamento de Santander. No pelee. El contrario, sea estratega, venga para acá, todo lo que le entre a Santander, bienvenido sea, porque en última, quien se ve beneficiado es la población civil. Para el alcalde le quiero decir que Bucaramanga es la primera ciudad que tiene el tema de eSport, de videojuegos, de deportes electrónicos. Bucaramanga demandó al Estado colombiano para elevar a rango de deporte nacional los videojuegos. Bucaramanga ha hecho eventos de eSport más grandes a nivel nacional. Hemos superado a Colombia 4.0. Hemos participado activamente en una población. Y esa economía es una economía novedosa, tecnológica, que le trae ingresos a la ciudad. Imaginémonos todos los videojugadores a nivel internacional o a nivel nacional de otros municipios que vienen a visitar a la ciudad solo porque acá se desarrolla un torneo muy espectacular de eSport. Pero para recibirlos tenemos que contar con buenas adecuaciones turísticas, tenemos que contar con hoteles, con hospedaje, tenemos que contar con una movilidad vial para que esas personas sea mucho más económico trasladarse a Bucaramanga. Eso puede ser la solución para buscar ingresos y sobre todo para darle a los jóvenes nuevas oportunidades a través de la diversión, la recreación, el tiempo, el espacio libre, en vez de estar haciendo cosas malas, estén jugando y preparándose para el campeonato más importante de Bucaramanga 2024. Listo, y con esto cerramos este primer espacio de Yo Opino de Corrillos con estos dos increíbles opinadores de nuestro medio. Agradecer a todos los televidentes que estuvieron presentes y que están viendo esta transmisión en las redes sociales por acompañarnos hasta este momento y hasta una nueva oportunidad. Corrillos Televisión presentó Yo Opino. Las propuestas de la sociedad civil para impulsar gobiernos eficientes en los territorios. Yo Opino. Dirige Juvenal Bolívar.